La cultura extraviada en sus definiciones. Autor Canclini. En 1952 se hablaba de las 300 definiciones de cultura por los antropólogos Kroeber y Kluckhohn, mientras que en el año 2001 Lasky solo reconoció 57 usos distintos del término, desconociendo la obra de los autores de los anteriores antropólogos, además de considerar erróneamente que el origen estaría en dos hechos. Uno, cuando los marxistas hablaron de la cultura marxista, y dos, el concepto primitivo que es considerado por los antropólogos, a lo cual Lasky se opone. Entonces, es importante saber cómo llegó las ciencias sociales a realizar un consenso acerca de una definición sociosemiótica de cultura, cuáles son los problemas o condiciones multiculturales en que varía ese objeto de estudio y que conlleva ese acuerdo de las ciencias sociales. Laberintos del sentido. Hasta hace un tiempo atrás se buscó encontrar un modelo científico que organizara el saber sobre la cultura, pero la pluralidad cultural genera o produce múltiples modelos científicos que condicionan la producción del saber con objetos de conocimiento que tienen configuraciones variadas. Antropológicamente esto podría verse haciendo una analogía con los informantes o nativos en el trabajo de campo, escuchando atentamente todos sus relatos y ver cuáles son las principales narrativas de la cultura. 1. Hay una noción que habla de cultura como múltiples conocimientos y aptitudes intelectuales y estéticas, fundado en la filosofía idealista, donde se diferenciará a la cultura de la civilización. Por ejemplo, la cultura es un trozo de mármol tallado por un artista que le imprime el valor de belleza, pero será un objeto de la civilización si es extraído de la naturaleza como consecuencia de ciertas técnicas que lograrán realizar con éxito dicha extracción. Se producen críticas. Por un lado, hay una división de trabajo entre clases y grupos sociales que se dedicarán a lo corporal, a lo mental, a lo material o a lo espiritual, dado que se han naturalizado estas divisiones. Y por otro lado, solo buscará difundir ciertos conocimientos particulares del occidente moderno, sea este europeo o euroamericano, lo cual no coincide con el eurocentrismo deconstruido por la antropología. 2. Frente al uso del término cultura hecho por un lenguaje coloquial o natural u ordinario, surgió un uso científico que quiere limpiar al término cultura de ese uso del lenguaje natural y registrarlo de un modo sistemático mediante un protocolo de observación riguroso, creando las guías etnográficas de Murdoch. Así, cultura estará enfrentada a naturaleza y sociedad, cultura como lo creado por los hombres y natural como aquello dado o existente en el mundo. Pero este concepto de cultura sería una especie de sinónimo a lo que Benedict considera como forma adoptada por una sociedad unificada por los valores dominantes, una especie de formación social idealista. Sí permitió distinguir lo cultural de lo biológico, de lo genético y superar esas formas primitivas de etnocentrismo. Se crea un concepto de cultura universal válido para todo tiempo y para toda sociedad. Entonces, toda sociedad tiene cultura, pero esto lleva a un relativismo cultural al permitir que cada cultura tenga el derecho de darse su propia organización y estilo de vida, aunque haya en ellas sacrificios humanos, por poner un ejemplo. Es decir, que se abarcan tantas dimensiones de la vida social que el concepto de cultura pierde esa eficacia operativa, pues al ser todas las culturas legítimas, entonces no se las puede diferenciar, comparar, resultando esto desmedido. La otra distinción será entre cultura y sociedad, donde sociedad serían estructuras casi objetivas que organizan la producción y el poder entre individuos y grupos sociales, determinando prácticas sociales, económicas y políticas, dejando fuera el cómo se realiza ese poder o se administra la economía. Esta diversidad de sociedades premodernas
también se las ve en las sociedades contemporáneas por el desarrollo del consumo. El esquema marxista diferenciaba dos tipos de valor, el valor de uso y el valor de cambio, ante lo cual el autor Baudrillard agregará a estos el valor de signo y de símbolo. Si lo graficamos quedaría así. Un refrigerador, tiene un valor de uso, enfriar y preservar así los alimentos. Tiene un valor de cambio, su precio en el mercado. Tiene un valor de signo que puede ser de diseño simple o sofisticado, que no varía el valor de uso, pues el refri enfriará igual por más que sea de un diseño sofisticado o simple, pero sí variará en cuanto a su valor de cambio, o sea, en el mercado, un refri de diseño sofisticado tendrá un valor económico más alto que uno de diseño simple. Y por último, el valor de símbolo, vinculado a los rituales de adquisición donde se mide el valor simbólico de dicho refrigerador. Por ejemplo, es un regalo hecho por mi madre. Así, estos cuatro valores permiten diferenciar lo socioeconómico de lo cultural, siendo los valores de uso y cambio los referidos a la materialidad social del objeto y donde los valores de signo y símbolo son procesos de significaciones culturales. Bourdieu también hizo la diferencia entre cultura y sociedad, donde sociedad se estructura por relaciones de fuerza, abarcando a los valores de uso y cambio, y relaciones de sentidos o significaciones que organizan la vida social y constituyen la cultura. Así, una definición eficaz de cultura compartida por varias disciplinas y autores sería aquella que abarca un conjunto de procesos sociales de producción, circulación y consumo de la significación en la vida social. Identidades, camisa y piel. Así, cultura serán esos procesos sociales históricos donde un mismo objeto se va transformando sus usos y reapropiaciones sociales con el tiempo. El concepto de cultura es cambiante y está sometido a un proceso, es decir, es procesual. Por ejemplo, cuando vemos los objetos artesanales creados por campesinos o indígenas, al ser estos objetos adquiridos por personas no indígenas o turistas, es decir, con otros perfiles socioculturales, veremos que a los objetos les asignarán funciones distintas como ser transformar una olla en un florero o en un adorno, produciéndose un cambio de significado al pasar de un sistema cultural a otro, y esto también suele ser aprobado por el mismo artesano. Antropológicamente, un uso no es más o menos legítimo que otro. Hay que hacer coincidir esto con los estudios sobre comunicación, porque hablamos de circulación de bienes que cambian de significado al pasar de un grupo a otros, y vincular el análisis intercultural con las relaciones de poder para así identificar a quienes poseen mayor fuerza para modificar la significación de los objetos. Entonces, hace falta crear una definición de cultura que sea sociosemiótica, que estudie los signos y abarque los procesos de producción, circulación y consumo de significaciones en la vida social. Conforman esta perspectiva al menos 4 variantes. 1. Cultura como instancia en la que cada grupo organiza su identidad, cómo se reelabora el sentido interculturalmente, sea dentro de una nación como globalmente. En la actualidad, nuestros espacios, barrio, localidad, nación, etc., son escenarios de identificación, producción y reproducción cultural, pues contamos con otros repertorios culturales disponibles en el mundo, ya sea al comprar un producto importado, al ser un turista o al ver la TV o conectarnos a Internet podría sumar. Esto influirá en los conceptos de cultura e identidad, donde Hobsbawm dirá que la mayor parte de las identidades colectivas son más bien camisas que piel, es decir, revocables u opcionales. 2. Cultura como instancia simbólica de producción y reproducción de la sociedad, es decir,
que es lo propio de las relaciones cotidianas donde se desenvuelven procesos de significación. Entonces, todas las prácticas sociales contienen una dimensión cultural, pero no todo en esas prácticas sociales es cultura, es parte de cualquier producción social y de su reproducción. Bourdieu la define como un espacio de reproducción social y organización de las diferencias. 3. Cultura como instancia de conformación del consenso y hegemonía, configuración de la cultura política y de la legitimidad. Aquí van a adquirir sentido los cambios, la administración del poder y la lucha contra el poder. Los recursos simbólicos y los diversos modos de organización se vincula al autorrepresentarse o representar a un otro en una relación inequitativa de descalificaciones. Se ejercerá poder al designar comportamientos de la alta cultura europea y la descalificación al hablar de cultura popular. 4. Cultura, dramatización que disimula o encubre los conflictos sociales, los eufemiza, como los teatros, artes plásticas, cine, canciones, deporte. Se relaciona con la conformación del consenso y la hegemonía, pues son luchas de poder encubiertas. El hecho de que sean 4 vertientes significa que no estamos ante un solo modelo. Hay que ver cómo las aproximaciones hablan del vínculo cultura-sociedad, pero también con relación al poder, la economía, la producción, podrían ser enlazadas unas con las otras. Sustantivo o adjetivo. Appadurai considera a la cultura como adjetivo, pues se refiere a diferencias, contrastes y comparaciones. Sería como un recurso descubrir procedimientos para resolver problemas vinculados a las diferencias. El objeto de estudio será entonces el choque de significaciones en las fronteras, confrontaciones pese a las diferencias. Por ejemplo, entre occidentales e islámicos por participar de contextos internacionales comunes o convergentes. Las consecuencias teóricas del concepto de intercultural muestra un pasaje de identidades culturales más o menos autocontenidas a procesos de interacción, confrontación y negociación entre sistemas socioculturales diversos. Hay que hacerse cargo de las múltiples definiciones de cultura hechas por la sociedad y las ciencias sociales, sumando los aportes de los gobiernos, mercados y movimientos sociales. Entrenar a los antropólogos para que trabajen con situaciones interculturales genera un valioso aporte para visibilizar lo oculto del predominio de la producción industrial, la circulación masiva y transnacional de bienes y mensajes culturales. Antropólogos reconocen que las artes primitivas existen bajo miradas civilizadas. Es la reubicación de antiguas culturas en la compleja trama de la interculturalidad contemporánea y también se aplica a los bienes culturales modernos. Perdieron protagonismo los científicos sociales y los especialistas de instituciones públicas por el descenso de inversión y la capacidad regulatoria de los estados. Las políticas gubernamentales apostaron a campos culturales de bajo costo y consumo. Las artes y formas expresivas requieren altas inversiones y son categorizadas por el rating. Se redefine la noción de cultura y el predominio de lo mercantil sobre lo estético, los valores simbólicos y la representación identitaria. Así, instituciones públicas dejan de brindar servicios socioculturales y pasan a actividades lucrativas financiadas que buscarán ya no lectores o espectadores, sino clientes. Reducir lo cultural al mercado, a su globalización neocultural, limita las relaciones interculturales, induciendo a renovados estereotipos de una frágil universalización. Decir que la globalización del orden mercantil y que los avances tecnológicos irán a igualar al mundo
reduciendo distancias y diferencias es un pronóstico. La expansión ilimitada de las empresas transnacionales, como la ilusión del disciplinamiento político de los neoimperialistas, sin considerar las diferencias culturales, serán expresiones ignorantes del último universalismo. Opuesto a esto están los movimientos antiglobalización, ecologistas, indígenas, etcétera, que olvidan sus diferencias y se unen para revivir utopías de otredad. Tratar de forma particular las mayores preguntas sobre la interculturalidad y la globalización especificará algunas condiciones que van a posibilitar o dificultar la universalidad de las culturas y sus diferencias.